Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Listos para la palabra? Bueno, no me digan que no tienen ánimo porque ayer comieron pavo, pollo, ¿verdad? Pernil. Así que vamos a echarle todas esas fuerzas a la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a compartir un tema que sin duda nos va a bendecir. Es un tema que nos fortalece como cristianos, nos ayuda a cada día más a adorar a nuestro Señor con buena esencia, con buena sustancia. Porque ¿cuántos saben que al adorar al Señor, siempre lo que cantamos es una realidad de nuestra vida? No estamos cantando música romántica, ni serenatas, ni nada. Estamos cantando a Dios y estamos cantando sus hechos, su carácter, lo que Él ha hecho por nosotros a través de su Hijo. Y en esta noche, antes de entrar de lleno en el tema, quiero que usted me acompañe a orar. Vamos a pedirle a Dios juntos que nos dé su palabra, que nos hable. Siempre es bueno tomarnos este momento para redirigir nuestro corazón y nuestra intención para decirle: Señor, dame tu palabra, necesito tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables en esta noche, mi buen Dios. Háblanos, que tu Espíritu Santo tanto me ayude a mí, Señor, a usar palabras con inteligencia espiritual, pero también que nos ayude a todos a recibir tu palabra con corazón abierto. Abre nuestro corazón así como Lidia, Señor, y danos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Dando gracias en todo es el tema que voy a compartir. ¿Cómo se llama el tema? Dando gracias, importante la palabra en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. ¿Qué tan importante, mis amados hermanos, qué tan importante es para nosotros ser agradecidos? Piense por un momento, ¿qué tiene de importante el ser agradecidos, verdad? El mundo en estos días celebra, especialmente este país, tradicionalmente celebra el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Y muchas personas tienen su manera, su forma de entender lo que significa el ser agradecidos, ¿verdad? El tener gratitud en el corazón. Pero ¿qué tan importante es para nosotros ser agradecidos? Es importante cuando usted estudia la Biblia como buen cristiano, que sepamos o entendamos que, uso un ejemplo, el mundo, yo les pregunto, ¿el mundo da paz? Dice Jesús que sí. ¿No dice la Biblia que sí? Ah, bueno, dijeron que no algunos, otros que sí. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Entonces, si el mundo da paz, nada más que la paz de Dios es diferente. El mundo puede estar agradecido, igualmente que la paz, pero no es el mismo agradecimiento por el cual nosotros estamos agradecidos con Dios. Entonces nos damos cuenta que muchas de las cosas que la Biblia nos dice, como el amor, la paz, el gozo, la felicidad, la prosperidad, el mundo usa las mismas palabras, pero significa algo completamente diferente. Entonces hoy vamos a estar viendo a través de la Biblia y entender un poco más qué es ser agradecidos como cristianos. Bueno, la gratitud o el agradecimiento es un fruto de un corazón satisfecho con Dios. ¿Con quién? Con Dios, ¿verdad que sí? Lo contrario al agradecimiento es la queja, es la murmuración, la amargura, la insatisfacción, y todo esto nos lleva a las exigencias y las demandas. Incluso esto afecta nuestra adoración, porque imagínese que usted se pase toda la semana quejándose contra Dios. Acuérdese que aunque usted no se queje diciendo: Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? El hecho de quejarse, pues ya se está quejando con Dios, porque está diciendo que Dios no es suficiente, que no le suplió sus necesidades. Pero imagínense que toda la semana estemos en queja, ¿verdad? Y luego venimos aquí, levantamos las manos y decimos que Él es grande y Él es bueno y Él es fiel. ¿Verdad que no hay congruencia en eso? Ahora, qué bueno que nos podemos arrepentir si pasamos una semana de quejas. Incluso algunos de los que celebran el Día de Acción de Gracia, a lo mejor se pasaron el día entero peleando porque no encontraron la carne, se le quemó algo y a lo mejor comienza a pelear con el esposo, y es una ironía, ¿verdad? Quejándose el Día de Acción de Gracias. Pero lo contrario a lo que es el agradecimiento, vemos que hay frutos negativos de pecado
que nos llevan a ser críticos, quejumbrosos, etcétera, etcétera. Ahora, para nosotros queremos ver la aplicación y a manera de pregunta, ¿cómo podemos desarrollar un corazón agradecido? ¿Cuántos quieren un corazón agradecido? Bueno, hoy vamos a ver 3 cosas que nos ayudarán a desarrollar un corazón agradecido. Lo primero que debemos entender para desarrollar un corazón agradecido, número uno, y esto es algo que muchos a lo mejor puedan diferir cuando yo lo lea, pero lo primero que vamos a ver para nosotros poder comenzar o desarrollar un corazón agradecido es entender que no merecemos absolutamente nada. Ahora ya de entrada comenzó incómoda la enseñanza, ¿verdad? Ahora, piense por un segundo si eso que acabo de decir es algo bíblico, si es algo que usted entiende que es así, ¿verdad? Usted podría de alguna manera preguntarse o decirse a sí mismo, no merezco absolutamente nada, ¿verdad? ¿Usted entiende eso? ¿Sí pueden entender que no merecemos nada? Bueno, algunos a lo mejor lo interpreten diferente, pero van a entender durante la enseñanza. ¿Acaso, pregunto, somos merecedores de las bendiciones de Dios? ¿Nos merecemos las bendiciones de Dios? Bueno, si nos vamos más a fondo, la Biblia dice que nos merecemos otra cosa, el cual no voy a mencionar esta noche, pero merecemos otra cosa. Partiendo desde este punto de que ninguno de nosotros, sin excepción de ninguno merecemos las bendiciones de Dios, todo lo demás encaja perfectamente. O sea, partiendo de esa premisa, significa que entonces entenderemos el resto de lo que es la enseñanza de hoy, de ser agradecidos como cristianos. La Biblia nos enseña que no somos dueños de nuestras propias vidas. ¿Sí saben eso? Bueno, no somos dueños de nuestra vida. Si así fuera, no nos muriéramos, ¿verdad? Alguien dijo, todo lo que te puedas llevar de este mundo es tuyo. Imagínate, ¿verdad? Todo lo que tenemos, desde los miembros de nuestro cuerpo, los sentimientos, las emociones, las habilidades inteligentes y la fuerza, nuestras posesiones materiales, todas estas cosas son dadas por Dios. Juan 3:27 dice, Juan el Bautista dijo, no puede el hombre, entiendas, el ser humano, recibir nada si no le es dado del cielo. Entiéndase, si Dios no te lo da, no lo puedes tener. Entonces, aquí ya de entrada nos damos cuenta que si comenzamos con esta postura, el cual es correcta, de tener una postura humilde, decir, ¿sabe qué? Señor, yo no merezco nada. Ya esa es la primera o el primer paso para incluso una adoración pura y que Dios recibe, ¿verdad? Porque imagínense, hay gente que tiene esta actitud de merecimiento. Imagínense como el fariseo en, ¿verdad? Lucas 18, que dice, Señor, yo no soy como ¿verdad? Este. Sin embargo, yo, Señor, tú sabes que soy bueno y me merezco tus bendiciones. Soy judío incluso. Y dice que el que salió justificado fue el publicano. La Biblia dice en Deuteronomio 10, no tiene que buscarlo, dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Cuántos de los que están aquí se encuentran dentro de la tierra? Bueno, tú eres pertenencia de Dios. Yo también. Mis hermanos, vivimos en una sociedad donde somos constantemente estimulados con la autoexaltación y la autovaloración. Si usted nota, esto siempre ha existido, pero como nunca antes, todo es estimulando el ego. El mundo nos inunda con mensajes de estimulación del ego. Cada día nos sentimos mejores, más superiores a todos los demás. Y la Biblia nos habla de algo muy contrario a sentirnos superior a los demás. Filipenses 2 dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros. El mundo te dice, tú puedes, tú mereces, exige tus derechos, exige tus privilegios, etc. Vivimos en un mundo, mis hermanos, demandante y completamente exigente. Usted sabe que una señal de eso es manejar en la calle. Si usted se le pasó a alguien adelante, imagínese, tiene que voltear la cara del otro lado porque le van a hablar con la mano. ¿No le ha pasado que usted a lo mejor ha estado en un lugar público, en un lugar donde usted a lo mejor está haciendo una fila o salió a comprar algo
y alguien violenta tus derechos en el sentido de te irrespeta y otra persona se enoja por ti, dices, ay, si me lo dice a mí, ay, qué bueno que no fue a mí que me lo dijo. O sea, ¿le ha pasado alguna vez, verdad, que alguien quiere, como buen cristiano, verdad, cuántos buenos cristianos hay aquí, que de repente alguien te ofende y tú dices, no le voy a pagar con la misma moneda? Y alguien te dice, no te dejes así, no dejes que esa gente son unos abusadores y tú dile. Y inmediatamente sale ese deseo de exigir, de reclamar tus derechos. La altivez y la arrogancia no nos permite entender que somos seres humanos, que no somos seres humanos autodependientes. Por un segundo, intente ahí en lo que usted está aquí, por un segundo piense de qué usted depende, de quién y de qué usted depende. Comenzamos por el oxígeno. ¿Se acuerdan del tiempo del COVID? Como nunca antes pudimos entender lo importante del oxígeno, ¿verdad? En el COVID fue un tiempo donde mucha gente decía lo mismo, decía, teníamos el oxígeno como algo que estaba ahí, no le damos importancia, no éramos agradecidos por el aire, y cuánta gente murió por falta de oxígeno. Increíble, ¿verdad? A veces la arrogancia no nos permite ver más allá de entender que no somos autodependientes. La ingratitud es un fruto del pecado. Y es el apóstol Pablo que describe a los paganos de este mundo como gente ingrata, que no agradecen las bendiciones de Dios. Y Pablo describe un carácter que niega la existencia de Dios por causa de la idolatría. Por eso ignoran al Dios de gloria que creó los cielos y la tierra. Miren, es importante, yo pienso que es un ejercicio sencillo, práctico, pero de vez en cuando trate de, no sé si usted vive en un lugar que se ve la naturaleza, y si no, pues un día tome el tren y váyase al río Hudson, no sé, siéntese un minuto ahí y contemple por un momento la creación de Dios. Y por media hora como mínimo, siéntese ahí y comience a pensar cómo Dios hizo todas las cosas. Y lo hizo para nosotros. Dios no tenía ninguna necesidad de nada. Todo lo que hoy vemos, que podemos ver con nuestros sentidos, nos los dio el Señor. Cuando los seres humanos se alejan de Dios, uno de los frutos que brotan primero es la ingratitud. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, o capítulo 1, mejor dicho, versículo 18. Romanos 1, 18. Aquí Pablo describe la separación del hombre y Dios. ¿Cómo es el carácter del hombre cuando quiere vivir bajo su propia voluntad? Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí la idea en contexto está hablando de la idolatría, el desenfreno, la depravación de los hombres que se alejan de Dios. Y si usted nota, luego usted en su casa puede leer Romanos 1 del 18 al 32, se dará cuenta que el hombre va gradualmente deteriorándose, se va destruyendo a sí mismo a medida que se aleja de Dios. En esa misma medida se va degradando, depravando sexualmente y va perdiendo su sentido natural de lo que es un ser humano. Y por eso dice el texto, la ira de Dios, el enojo de Dios, el juicio de Dios se manifiesta sobre aquellos que detienen la verdad por sus injusticias y por su impiedad, dice el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Manifestar aquí es Dios se lo enseñó. ¿Cómo? El verso 20 lo dice. Porque las cosas invisibles de Él. ¿Cuántos saben que Dios es invisible? Todos sabemos eso. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Según Romanos, como siempre hemos estudiado, capítulo 1, dice que el ateísmo, como siempre lo digo, es una decisión, no es una postura en el sentido de, por ejemplo, usted entiende la lógica cuando alguien dice Dios no existe. Y usted ve los argumentos y bueno, alguien dijo una vez, ya ustedes anduvieron todo el espacio, fueron a Saturno, fueron a la luna, al sol, fueron detrás del sol a ver si estaba ahí el Señor.
Y la respuesta humana es obvia, no. Entonces, hay personas que son más sinceras y dicen, se me hace difícil creer en Dios. A todos se nos hace difícil creer en Dios porque es invisible. Pero cuando uno ve una postura así, bien fundamental, así, Dios no existe, no hay Dios. Pues obviamente detrás de eso, dice Romanos 1, hay una mala intención. Hay un deseo de nosotros ser nuestros propios dioses. Y el texto dice, porque las cosas invisibles de Dios, Dios las ha hecho visibles por medio de la creación. Bueno, por eso usted escucha teorías del Big Bang, teorías del darwinismo, que Darwin de la nada vino el todo. Y luego usted escucha cuando alguien dice, es que no tiene sentido que Dios, ¿verdad? Pero sí tiene sentido que de la nada vino todo. O sea, usted dice, bueno. Pero miren lo que dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, es Dios quien dice que ellos saben que Dios existe. Si ustedes notan el texto, ¿ustedes creen que Dios es omnisciente? ¿Dios lo sabe todo? Bueno, en la palabra inspirada de Dios dice que ellos lo conocen, ellos saben que Él está ahí, ellos saben que hay un Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. ¿Qué es una persona que no da gracias a Dios? Es una persona ingrata. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se entorpecieron, se obstinaron al punto que no querían nada con Dios. Y luego usted sigue leyendo más adelante y se da cuenta que se fueron degradando tanto sexual, moral, etcétera, se fueron destruyendo a sí mismos. Pero noten ahí que un fruto de la ingratitud es alejarnos de Dios. Es hacernos dioses a nosotros mismos. Eso significa ser ingrato. Si entendiéramos que todo lo que tenemos, mis hermanos, viene de la mano de Dios, nuestra actitud fuera diferente. Ahora, yo sé que todos lo sabemos, pero no caminamos en ese entendimiento todos los días. Porque cuando surge la queja, la demanda y la exigencia, se nos olvida que de la mano de Dios recibimos todas las cosas. Actuar como si fueran merecedores de las bendiciones de Dios desagrada a Dios. ¿Sí sabía eso? Tener una actitud como que merezco las bendiciones de Dios. ¿No ha visto usted algún cristiano alguna vez decir, a mí Dios me bendice, ¿verdad? Pero es cierto, Dios bendice, ¿verdad que sí? Pero hay quienes lo dicen como con una presunción, así, a mí Dios me bendice, no sé a ti, como que, ¿verdad? Pero a Dios no le agrada cuando nosotros tenemos una actitud como si Él nos debe a nosotros algo. Yo no sé si usted se ha tomado alguna vez el momento de analizar cosas de Dios, como por ejemplo, si un hijo de 5, 8, 13, 12 años le levanta el puño al papá o a la mamá y le exige que le tiene que poner comida en la mesa y pagar la renta y pagarle por su ropa y todo eso, ¿cómo se sentiría el padre o la madre? Imagínese usted que hoy en día pues se ven esas cosas muy normal. Antes se usaba eso como ejemplo, pero ya no. Ahora mismo está pasando eso. Imagínese, tú tienes que mantenerme porque yo soy tu hija y tu hijo. Imagínese, ¿verdad? Bueno, esa actitud a Dios no le agrada. Actuar como si fuéramos, repito, merecedores de las bendiciones de Dios, desagrada al Señor y por eso precisamente le oramos a Dios. Le oramos a Dios para pedir, rogar y suplicar a Dios con humildad. Si fuéramos merecedores de las cosas que Dios nos da, ¿por qué hay que orar, pedirle, suplir, rogarle a Dios? ¿Por qué? Porque Él es el único digno de todo ruego, súplica y petición. ¿Están de acuerdo? En una ocasión, Jesús usó una ilustración para referirse al deber de un siervo, entiendas, un esclavo de un señor. En tiempos bíblicos existía la venta de personas como esclavos. Los romanos, los griegos, los judíos, todos tenían esclavos. Un esclavo era propiedad del que lo compró. Usted sabe que entre cristianos nos decimos sierva, siervo, ¿verdad? Usted usa esa palabra, ¿no? Siervo, ¿verdad? ¿Cuándo va para la iglesia, sierva, ¿verdad? Pero en verdad esa palabra siervo, sierva se está refiriendo a ser esclavos. Ahora usted se imagina que de hoy en adelante nos digamos, esclavo, ¿cómo está? Dios te bendiga. Suena diferente, ¿verdad? Pero esa palabra siervo la hemos usado como un cliché cristiano. Y esa palabra siervo o esclavo en el griego es doulos. Así se escribe la palabra.
Y esa palabra, doulos en griego, significa el esclavo más bajo o más esclavo que usted se puede imaginar, significa esa palabra, doulos. Alguien que es comprado con dinero. Y en esos tiempos se compraban esclavos. El Señor no erradicó la esclavitud, sino que la reguló, le puso leyes. Un ejemplo de eso lo vemos en Levíticos. Por ejemplo, el Señor da órdenes que si alguien compra un esclavo en casa, dice que lo tiene que tener como esclavo 6 años y al 7º año lo tiene que soltar libre. Si el esclavo tiene un buen amo, el esclavo puede decidir quedarse como esclavo con ese amo que es bueno, que figurativamente, espiritualmente se refiere a nosotros. Éramos esclavos del mundo, de Satanás, del pecado, de la pornografía, de las drogas, del alcohol, de las mujeres, de todo lo que usted se puede imaginar. Y Cristo muere por nosotros y nos compra con su sangre y ahora somos esclavos por amor de Él. Entonces, ahora nosotros decidimos que en vez de ser esclavos del mundo, del pecado, de la carne, de Satanás, voluntariamente nos hacemos esclavos ¿de quién? Del Señor. Es un buen amo, se los recomiendo. En esos tiempos un esclavo era propiedad del que lo compró. Este esclavo no tenía ni voluntad, ni derecho, ni privilegios, no podía pedir ni siquiera. Imagínense. No era así como si fuera hoy vemos a alguien que trabaja en una casa limpiando. En mi país le llaman trabajadoras, mujeres que se dedican a trabajar en una casa, tienen un sueldo. Pero un esclavo no, un esclavo era comprado y le daban de comer y dormir, pero hasta ahí, porque le pertenecía a un amo. Entonces, este esclavo no tenía privilegios, ni derecho, ni nada. La voluntad del esclavo era del amo, es decir, que el esclavo no podía decidir. Jesús no condenó la esclavitud en esos tiempos. Incluso Filipenses 2 dice que Jesús tomó la forma más baja de un ser humano, de un esclavo. ¿Por qué lo hizo? Para morir por nosotros en la cruz. En Lucas 17 aparece esta historia que estoy dando contexto. Lucas 17, versículo 7. Miren lo que dice el Señor usando esta analogía de un esclavo. Dice Jesús está haciendo una pregunta que prácticamente para ellos es una pregunta retórica que no necesita respuesta. O sea, es obvio lo que él está preguntando. Dice, ¿quién de vosotros? Luego hay una palabra que aparece ahí, dice teniendo. Esa palabra teniendo se está refiriendo tener, de ser dueño de algo. ¿Están captando? De tener, diga conmigo tener. Bueno, ahí, ¿quién de vosotros teniendo un siervo, teniendo un esclavo, siendo dueño de un esclavo, dice que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, es decir, el siervo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? El que está escuchando a Jesús está haciendo así como que no hace eso. Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, es decir, prepara tu uniforme o vístete. Dice, y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto comes tú, el esclavo, y bebes tú. Después que me atiendas, después que le sirvas a tu amo, entonces tú haces lo que tienes que hacer para ti. Comes, bebes, te bañas, etc. Pero noten lo que dice 9. No se confunda con la frase que va a aparecer ahí, gracias. Porque para nosotros, en nuestro contexto, decir gracias puede significar cualquier cosa. Dice Jesús, le pregunta a su audiencia, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Ahora, si yo les pregunto en nuestro contexto, si una persona emplea a otra y ese empleado le hace un favor a su dueño, ¿usted cree que es bueno que le diga gracias cuando haga algo? Bueno, la frase gracias culturalmente la usamos como es una expresión cordial, de educación, ¿verdad? A veces decimos ni las gracias dio, ¿verdad? Pero en nuestro contexto, por así decirlo, coloquialmente hablando, nosotros lo usamos como una frase de cordialidad y de educación. En este caso, dar gracias no significa lo mismo. Quiero que noten lo que dice 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús, pienso que no. O sea, no se le da gracias. Aquí Jesús está siendo maleducado, le falta ser cordial. No, porque se está refiriendo a otra cosa. Dice, así también vosotros, le dice a los discípulos,
Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Noten la palabra, lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cuántas de las hermanas que están aquí, cuando limpian su casa, le espera a su esposo con un trofeo en la puerta? O cada vez que limpia la casa, o cuando usted cocina o lava la ropa, o cuando el esposo hace algo, es nuestro deber en nuestra casa, ¿verdad que sí? ¿O no? Bueno, están cansados. Están agradecidos pero calladitos, ¿verdad? Un esclavo, mis hermanos, era perteneciente de su amo, era propiedad de su amo. No tenían sueldos, como dije, no tenían privilegios ni derecho. Todo lo que ellos hacían era bajo el deber de ser un siervo quien alguien había comprado. Imagínense, no tenían voluntad. En la actualidad, para nosotros usamos la palabra gracias como un gesto cordial ante alguien que nos hace un favor. Pero la idea bíblica de dar gracias, escuche bien, no era sencillamente una frase cordial, sino dar gracias era una deuda impagable del que recibía el favor inmerecido. Es decir, cuando alguien daba gracias por un favor, le estaba diciendo en palabras a lo mejor muchas gracias, pero esa persona quedaba en deuda con el que le hizo el favor. ¿Están captando la idea? O sea, quedaban en deuda. Ahora bien, a través de los años se ha degradado la idea de hacer un favor, ¿verdad? Nosotros hoy pretendemos pagar favores. Incluso, quizás usted se identifique, ¿a cuántos le molesta que le hagan favores? Sea sincero. A mí no me gusta que me hagan favores. Yo sé que no van a levantar la mano, pero hay uno que otro que no le gusta. De repente hay gente que ni siquiera que le agarres la puerta para que entre se dejan. Pero hay algo detrás de eso. Hay algo ahí atrás. ¿Por qué las personas no le gustan que le hagan favores? De repente, como uso el ejemplo, ¿verdad? Si un día yo te invito a comer y pago, piensas que en la próxima pagas tú. Entonces ya eso no es un favor, es un negocio, ¿verdad? Y muchas personas, yo por ejemplo, no me siento en deuda, con el que me invita a comer, yo no me siento en deuda, que la próxima me toca a mí, así que no se queden esperando. Cuando de mi propia iniciativa yo tenga deseo de invitarte a comer, eso fue algo que nació del corazón, del amor de Dios, pero no porque un día me invitaste, ahora me toca a mí. No. Incluso tenemos esa tendencia natural de que cuando alguien nos regala algo, decimos, ay, ¿cuándo tú cumples años? Así, para yo también hacerte tu regalo. Y a veces mi esposa y yo hablamos de eso, decimos, no, o sea, no tiene que ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un favor, es algo que nació en la persona y si la otra persona corresponde, está tratando de pagar el favor sin darse cuenta a veces. La Biblia nos habla de un hombre con un corazón agradecido. Este hombre se llamaba Job. ¿Cuántos se acuerdan de Job? Job perdió absolutamente todo lo que tenía. Todo. Sus posesiones, sus 10 hijos y perdió su integridad física. Imagínese usted. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Job después de perderlo todo? En Job capítulo 1, versículo 20, miren lo que dice las Escrituras. Dice el primer texto, en el verso 20 dice, entonces después que Job, Satanás, ¿verdad?, barrió con él, obviamente, o sea, destruyó sus posesiones materiales, murieron sus 10 hijos, y luego le cayó una sarna en su cuerpo, y estaba batallando de una manera que usted solamente se dice, wow, cuando usted lee este libro. Cada vez que nos sintamos como que estamos pasando lo peor en la vida, es muy sano que leamos esta historia por lo menos un poquito y nos vamos a aliviar un poco. Quizás no se va el dolor, pero va a bajar la exigencia. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza en señal de dolor, de duelo, de luto. Y se postró en tierra. ¿Y qué hizo luego? Y adoró. Cuando yo leo este texto me acuerdo de una vez que me dolió una muela. Tan fuerte el dolor que me puse a adorar al Señor. No sabía qué más hacer. Hasta me estaba mordiendo una mano a ver si se redirigía el dolor para otro lado.
Era un dolor tan fuerte que dije, no me quería quejar. Se estaba batallando entre, Señor, me duele, como no, me dolía la cabeza, los ojos, todo. Y recuerdo que me puse así, le hacía hacia el piso y adoraba al Señor y se me fue aliviando. Pero nada que ver mi muela con lo que le pasó a Job. Dice que Job adoró y dijo, ahora, en un momento donde te llega una mala noticia o recibes una noticia de impacto, fíjense cómo Job nunca quitó su atención. O sea, su respuesta inmediata al pasar lo que estaba pasando nos dice que Job nunca se creyó que merecía lo que tenía, nunca pensaba como que nunca lo iba a perder y nunca vio a Dios como alguien ahí en un trono que nada más le suplía lo que él le pedía. ¿Cómo sabemos? Por la reacción inmediata de Job después de perderlo todo. Lo primero que sale de tu boca cuando viene la prueba te puede decir mucho de qué hay en tu corazón, ¿verdad? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, vine a este mundo sin nada, dice, y desnudo volveré allá, y me voy sin nada. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. Esa frase nos dice que Job tenía claro que lo que él tenía se lo había dado ¿quién? Y de quién era, de Dios. Él me lo dio y me lo quitó. Y dice, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job con Dios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa frase final de que Job no le atribuyó a Dios despropósito nos habla de que Job dijo, esto que estoy pasando es un mal muy grande. Pero como fue Dios que lo permitió en mi vida, Dios está haciendo algo más grande que lo que yo perdí. Miren, escuche esto. Normalmente entendemos que debemos de ser agradecidos cuando recibimos algo. Los padres, por ejemplo, le dicen a sus hijos, alguien llega a la casa, le traes un regalito para tu hija, tu hijo. Y el niño está a punto de decir, mira, venga acá, dé gracias, dígale que gracias, ¿verdad? Y entendemos que hay que ser agradecidos cuando nos dan algo o nos hacen un favor. ¿Están conmigo? Pero en este caso, mis hermanos, Job está mostrando gratitud cuando lo perdió todo. Aquí cambia la cosa. ¿Se acuerdan que al principio hice una comparación de la paz del mundo y la paz de Cristo? El gozo del mundo y el gozo de Cristo. Y aquí estoy comparando el agradecimiento del mundo, la gratitud del mundo y la gratitud del cristiano. El mundo da gracias cuando le va bien. Y el cristiano debe dar gracias en todo. Muy bien, exactamente en todo. Pablo dijo, dad gracias en todo. Esa palabra en, son importantes estas dos letricas que parecen en inglés, es in. Yo cuando llegué a este país tenía un problema con el inglés porque no sabía diferenciar entre in, at, by, for, me perdía. Y cuando mi hermano me decía, te voy a ir a buscar, ¿dónde estás? Y yo en inglés le decía, I'm in the park, estoy en el parque. Y mi hermano llegaba en su carro y comenzaba a caminar para el centro del parque y yo afuera del parque. Y me dice, no te encuentro. Y le digo yo, estoy aquí afuera. Me dice, me dijiste que estás in the park, en el parque. Y luego fui aprendiendo, esa palabra en griego significa dentro. Y aquí, cuando la palabra, este texto de 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, se está refiriendo en la situación, dentro de lo que estás pasando, durante el dolor, dar gracias. ¿Por qué no dice por todo? Como algunos equivocadamente cambian el texto sin querer. Den gracias por todo. Porque por sería gracias por enfermarme. No, yo no estoy contento que estoy enfermo. Pero estoy contento que Dios va a hacer algo en mi enfermedad. Yo no estoy contento que perdí el trabajo. Pero estoy contento con Dios que Dios me va a dar otro. ¿Están entendiendo la diferencia? O sea, no le estoy dando gracias al Señor por el problema, sino lo que Él va a hacer a través y durante el problema. Hay una diferencia muy grande. Por eso dice el texto, dad gracias en todo. Y aquí notan que es en, no por todo. Job no dio gracias a Dios, o sea, no dijo, gracias Dios mío porque me quitaste todo aún mis hijos. No, sería raro eso que dijera Job, sino que más bien él mostró gratitud ante Dios por lo que dijo después.
desnudo vine. Claro que duele cuando pasamos situaciones difíciles, cuando nos duele la carne, el corazón, la angustia, pero mis hermanos, no olvidemos que si tú pierdes algo, sea tu trabajo, el dinero, lo que sea, o tu integridad física como Job, acuérdense que primero Dios te la dio. ¿Están entendiendo eso? O sea, si tú dices, perdí mi trabajo, me estoy volviendo loco. No. O sea, el mismo que te dio ese trabajo, te puede dar otro. Fue Dios que te lo dio. Y no solo el trabajo, te dio las fuerzas, la inteligencia, la habilidad de trabajar. Te abrió las puertas para que estés en ese trabajo. Lo que nosotros hacemos es un mínimo. Y Dios hace la parte más grande. Job entendió, mis hermanos, con gratitud en su corazón, desnudo vine a este mundo. O sea, lo que yo tenía en mis manos que lo perdí, fue Dios que me lo dio. Yo no lo traje del mundo que vine, ¿no? Job entendió perfectamente que tanto sus posesiones materiales, sus hijos, aún su propia vida, era un regalo de Dios. ¿Y qué hizo Job al perderlo todo? Dio gracias. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea su nombre. Aquí, mis hermanos, nos damos cuenta que la vida cristiana es mucho más allá de lo que algunos piensan. Como dije hace un momento, el mundo nos enseña a ser agradecidos con el que fue bueno con nosotros. Sin embargo, la Biblia nos dice que seamos agradecidos en los momentos más difíciles, como en el caso de Job. Usted sabe que mucha gente se va de la iglesia cuando Dios no hace lo que ellos quieren. Mucha gente se va de la iglesia o abandona el camino cuando le piden algo a Dios y Dios no se lo da. Se va la gente. Y cometemos un grave error cuando invitamos a la gente a la iglesia diciéndoles, el Señor te va a dar esto si vienes al servicio. Y siempre les digo, no hagan eso, no hagan eso. Porque solamente Dios sabe lo que va a dar y lo que no va a dar. Yo no sé. Hay veces que he orado por personas que me dicen, ¿y usted cree que Dios me puede sanar? Yo creo que Dios te puede sanar. ¿Y me va a sanar el Señor? Le digo, no sé si te va a sanar. La verdad no sé, pero te puede sanar. El punto aquí es que cuando Dios nos está llamando, inicialmente es para la salvación. Lo demás viene después. Partiendo desde ese punto, mis hermanos, de que todo lo que tenemos en nuestras manos es producto de la iniciativa de un Dios bueno y no la nuestra, debemos adoptar una postura de humildad ante Dios y decir, Señor, lo que tengo es todo tuyo, y si lo tengo es porque primero tú me lo diste, sea tu nombre glorificado en todo tiempo y en toda circunstancia. Cuando usted pueda, si usted puede, haga una lista hasta donde le alcance de las cosas que Dios le ha dado. Y por favor anote las que usted piensa que son más insignificantes para usted, pero para Dios no. Comenzando con su vida. Yo, por ejemplo, hace un tiempo les compartía acerca de un hermano que se llama Romeo, que perdió su vista. Y él nos decía que antes de perder la vista, él tenía su vista bien, dice que era un hombre muy fuerte, un carácter muy duro, no era un hombre muy bueno según su descripción. Pero luego él pierde su vista, se quedó ciego, y nos comentaba a mí y a mi esposa, decía, hay veces que quieren orar por mí, y le digo, no, yo estoy bien así. Estoy bien así, porque ahora puedo ver. No supe apreciar cuando tenía mis ojos bien. Y Dios me tuvo que pasar por esto para que yo pudiera, entienda, abrir mis ojos. Tremendo, ¿eh? O sea, que tú le digas a alguien, ¿puedo orar por ti? Y te diga, no, gracias, estoy bien así. Es una persona que no ve. Dice, pastor, ahora entiendo, ahora veo. Tú dices, y estoy agradecido con Dios por haberme salvado, dijo él. Escuchamos eso, mis hermanos, y no sabemos ni cómo reaccionar. ¿Cuántos quieren ser agradecidos con Dios? Bueno, mi consejo, y va para mí también, es que seamos agradecidos. No esperemos que Dios tenga que hacer eso. Amén. No nos quejemos contra Dios. Mire el pueblo que salió de Egipto, hay un ejemplo ahí. Haga una lista cuando usted pueda. Puede ser hasta en su memoria, no tiene que escribirla.
pero piense en todo lo bueno que Dios ha sido. Las veces que usted se ha dado cuenta de lo que Dios lo ha librado. Las veces que le ha abierto puertas, las veces que le ha cerrado, que era conveniente. Las veces que lo ha sanado, las veces que le ha suplido sus alimentos, su ropa. Aquí ni siquiera es como en nuestros países que hay, en mis tiempos, un par de zapatos le llamamos los domingueros, porque era un par de zapatos. Y hoy te vas a vestir el domingo en la mañana y estás así. Y luego, mi amor, ¿dónde están los zapatos? 50 pares de zapatos ahora. No se rían que luego voy a pensar que tiene 50 pares de zapatos. Dios, mis hermanos, es nuestro creador, por lo tal, Él es nuestro dueño. La Biblia le llama a Dios Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguimos preguntando, ¿cómo desarrollamos un corazón agradecido? Punto número 2, la gracia de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que no muchos cristianos entienden y muchos de los que la entienden no la aceptan con humildad. Yo, hablando con cristianos y viendo a veces su actitud, me maravillo en el sentido de qué difícil a veces es aceptar la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que hace un momento hablaba de cuando alguien te paga tu comida y luego salen otra vez, tienes esa urgencia de pagarla tú? Y casi llegas al restaurante con la mano en el bolsillo así. Yo pago. ¿Verdad? No, tranquilo, no hay problema. Usted paga. Pero miren, algo muy importante que he podido ver a través de mis 14 años en el Señor es lo difícil que es para un cristiano aceptar la gracia de Dios. ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez o lo ha podido identificar? Que a veces se nos complica aceptar su gracia. Yo creo que usted va a decir que sí después de este ejemplo. ¿A cuántos de nosotros se nos hace difícil pensar que después que cometemos un pecado, con confesarlo sinceramente, Dios lo perdona y lo borra así por así? ¿Cuántos han sentido que así como lucha con eso? 3, ok. 5, va levantando las manos. Yo sé que un buen grupo, yo sé que están tímidos ahí. A ver quién levanta la mano primero, luego yo. Pero la verdad es que cuando cometemos algún pecado contra Dios, ofendemos a Dios, la Biblia dice que si confiesas y te arrepientes, Él te perdona y borra el pecado que no aparece en sus libros. Se nos hace difícil creerlo eso a veces. Y al otro día te levantas otra vez confesándote. Ay, Señor, yo sé que ayer fallé. Y ya Él lo borró. ¿Qué dice el Salmo? Que como está el este del oeste, así me olvidaré de sus pecados. ¿Sabe que de norte a sur hay límites? Polo norte, polo sur, pero del este al oeste no hay límites, sigues dando vueltas. Y así dice el Salmo. Así como está el este del oeste, así perdoné tus pecados y me olvidé de ellos después que te arrepentiste genuinamente. Y nos arrepentimos, Señor, perdóname, le fallé a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi jefe, hablé mentira, perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer, Él sabe que vas a volver a hacerlo. Pero te perdonó ese. Y lo borró por completo. Pero al otro día te sientes culpable que no puedes ni orar. ¿Sabe qué es eso? Un problema de aceptar la gracia de Dios. Que somos perdonados por gracia, no por obras. Y le aumentamos $15 más a la ofrenda. Y dice, pastor, no hay que limpiar algo aquí, quiero hacer algo para que mi conciencia se calme. No, mis hermanos, nos perdona. Así de sencillo, mis hermanos, porque la sangre es suficiente, no porque el pecado no es nada, sino por lo grande de su sangre. ¿Qué es la gracia, mis hermanos? Bueno, la gracia se puede ver en la Biblia como algo multiforme. Diga conmigo multiforme. La palabra multiforme significa multicolor, para que usted tenga una idea visible. Algo que es diverso. Por ejemplo, la gracia de Dios puede operar de muchas maneras en la vida de un cristiano, como por ejemplo en los dones. Necesitamos la gracia de Dios para usar los dones. En los frutos, en el servicio, para enfrentar las tentaciones y soportar los sufrimientos. ¿Se acuerdan cuando Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, yo he hecho más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo? Hablando de los otros discípulos. La gracia también se necesita para las bendiciones que Dios nos da y también para el perdón y la misericordia de Dios. Efesios 2 dice que por gracia somos
salvo por medio de la fe. La gracia, mis hermanos, en su multiforme operación, nos ayuda a vivir vidas para Dios según su ayuda. Eso es lo que hace la gracia, nos ayuda a vivir en obediencia para Dios. Pero veamos la gracia en este punto, en este ejemplo que voy a usar, en el sentido de las cosas que Dios nos ha dado sin merecerla. O sea, dígame algo que Dios le ha dado que usted no merece. Lo primero, la vida, exactamente. ¿Cuántos de ustedes le pidieron la vida a Dios? ¿Usted le pidió la vida a Dios? No, fue iniciativa de Él. Él nos las dio. Dios nos dio la vida por gracia y cuando Dios nos bendice con cosas materiales o espirituales, lo hace por gracia. O sea, no nos pide nada, no espera que se lo pidamos, no nos exige nada, es un regalo de Dios. No porque lo merezcamos, pero vamos a usar un ejemplo del perdón para tener una idea más clara. Vamos a cuantificar la gracia por un momento. Eso es lo que Jesús hizo en Mateo 18. Vamos allá. Mateo 18, versículo 23. Aquí Jesús está hablando con sus discípulos y les va a hablar del perdón. ¿Cuántos luchan con el perdón? Perdóname, pastor, pero no le puedo decir. Jesús les enseñaba a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando en Lucas 17 el Señor le dice, escuche esto, a los discípulos, le dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿70 hasta 7 veces? Y Pedro pregunta eso, entre comillas, exagerando, para que Jesús le diga, no, Pedro, tanto no, 4. Y no, le dice el Señor, hasta 70 veces 7. Y ese 70 veces 7 es una hipérbole, es decir, una exageración para referirse a perdonar siempre. Todo el tiempo hay que perdonar. ¿Cuándo? Siempre y todo el tiempo. Entonces, cuando Pedro, los discípulos escuchan que Jesús dice que hay que perdonar siempre, ¿sabe lo que dicen ellos? Aumentanos la fe. ¿Sí entienden lo que significa eso? Señor, que sea fácil perdonar. Eso están diciendo al final del día. Y en Mateo 18 Jesús comienza a hacer una idea, una historia, mejor dicho, de un rey, un siervo que le debía, o un esclavo le debía una medida de talento, que es como si fuera una divisa de dinero, a un rey. Miren lo que dice Mateo 18, 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Esa palabra semejante significa que Jesús está tomando una analogía terrenal para explicar algo divino y celestial y espiritual que a veces no podemos entender. ¿Ok? Dice, semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor que venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esta idea de la deuda siempre es alusión al pecado, que por causa del pecado perdemos todas las cosas, finalmente. Pero sí, sigo leyendo el 26. Dice, entonces aquel siervo postrado, ¿qué era lo único que podía hacer? Dice, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, ¿cuánto? Todo. No tenía ni uno. Miren, 10,000 talentos para que vayan sumando. Un talento son 6,000 denarios. Un talento, 6,000 denarios. Un denario es el pago de un día de trabajo completo. Pero vaya sumando por un momento. Vamos a seguir sumando más adelante. Dice el 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le dijo, ok, te lo voy a cobrar mensual. En pagaré, como decimos nosotros, ¿verdad? Te lo pagaré en pagaré, mensual, semanal, en cuota, ¿verdad? Te voy a sacar un 20% de tu sueldo. ¿Le dijo eso? No le dijo eso. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le perdonó el rey a su siervo? Bueno, alguien hizo el cálculo
aproximado y lo convirtió a dólares. Y según su cálculo aproximado de 10,000 talentos, habla de un aproximado de 10,000 millones de dólares. Ahora, usted dejen correr la imaginación, pregúntense, ¿qué tiempo les toma hacer, trabajando rectamente, 10,000 millones de dólares? Al final me dice. Aquí, mis hermanos, la idea es que 10,000 talentos son 60 millones de denarios o 60 millones de días de trabajo. Esa deuda, en ejemplo, acuérdese que Jesús está usando un mínimo para que tengamos una idea, pero la deuda hacia Dios es mucho mayor. ¿Están captando? 60 millones de denarios o de días de trabajo son 165,000 años de vida. Esto alude al infierno, mis hermanos, a la eternidad, porque nadie vive más de 100, por así ponerlo. 100 años versus 165,000 años de vida. Tomen en cuenta que esta deuda no era de rey a rey, sino de un esclavo hacia un rey lo que le debía. 165,000 años de trabajo. Esta gracia, mis hermanos, es impresionante. ¿Lo pueden ver? Bueno, por lo menos si se emocionan lo entiendo, pero no están entendiendo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Así nos perdonó Dios a nosotros nuestra deuda en Cristo, hermanos. Y es importante que como cristianos meditemos diariamente en ese perdón, porque al meditar en ese perdón todos los días, mata la queja. Y de momento yo sé que va a venir la queja, de alguna manera nos va a venir, pero nos vamos a acordar de esa deuda que nos pagaron. Notemos que el rey, este rey benevolente y misericordioso, miren lo que hizo en el 27, dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, es decir, lo hizo libre, y le perdonó la deuda, es decir, le borró la deuda, la borró, la eliminó. Aquí viene la pregunta, mis hermanos, ¿listos? Después que este rey, dije listo, nadie dijo amén, despiértense. Después de que este rey le perdonó esta deuda tan grande a este siervo, y yo estoy emocionado porque estoy pensando en mí, lo que el Señor me ha perdonado, que a veces no puedo yo sumarlo porque es tan grande que ni sé de lo grande que el Señor le perdonó a uno, ¿no? Después que este rey le perdonó esta deuda tan grande a este siervo, ¿cómo debe este siervo vivir por el resto de sus días? Pero antes de decir, ¿verdad? Porque contestaron un poco rápido, analícelo. Usted está frente a un juez. Aquí usted sabe que cuando le dictan sentencia a alguien le pueden decir 1,500 años más vida. Yo les he comentado que no entendí ese cálculo, porque alguien de 60 años que le dicten sentencia en una corte, ¿verdad? 150 years plus life le dicen, y tú dices, pero se va a morir la semana que viene. O sea, lo que sucede es que te están sumando la deuda, lo que merece tu condena. Eso es lo que se está haciendo. Aquí, mis hermanos, la idea para nosotros es pensar, ¿cómo viviría yo al saber que le debía eso al Señor y me la perdonó en Cristo? De una manera, no sé cómo explicarlo, me va a faltar un poquito de gracia ahí, pero al mirar a Cristo en la cruz nos damos cuenta de la deuda que teníamos con Dios. O sea, ¿cuántos de los que están aquí no saben cuánto le deben a Dios? Ninguno de nosotros. No tenemos idea. Pero al mirar lo que Él pasó en la cruz nos da una idea. Porque eso era lo que merecíamos todos nosotros. ¿Usted cree que este siervo, al recibir esta gracia, debería de estar satisfecho? Les pregunto, ¿sí o no? Yo creo que usted no está contestando porque usted está diciendo, es que están hablando de mí. Debería yo de estar satisfecho porque me pagó mi deuda ya. Deberíamos estar, vamos a personalizarlo, contentos en Dios. Deberíamos estar en paz, con gozo y alegría, agradecidos con un rey así. Bueno, yo sí. Pensemos por un momento, ¿qué hubiese sucedido si el rey no le perdonaba la deuda a este siervo? El 25, texto 25 dice, a este como no pudo pagar,
ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Aun si lo vendían a toda su familia, no la pagaba. Y lo perdían todo. Y no había forma de perdón porque no tenían cómo pagarla. El rey fue movido a misericordia y lo soltó perdonándole toda la deuda, mis hermanos. Toda, completa. Sin embargo, algo pasó en el corazón de este siervo. Este hombre, a quien le perdonaron la deuda, minimizó el pago de la deuda de su señor. Lo tiró por el suelo. Algo le pasó en su corazón que no pudo cuantificar la deuda que antes tenía con su amo. Este siervo menospreció la gracia de su señor. Tremendo error. Y por esto, por ese menosprecio, su corazón todavía estaba lleno de amargura, insatisfacción, vacío, exigente, demandante. Y es posible que aquí hayan personas que se hayan olvidado de lo que pasó en la cruz y estén como este siervo. Que nos examinemos cada uno de nosotros aquí. El verso 28 dice, pero saliendo aquel siervo, quien fue perdonado 165,000 años de trabajo, una deuda impagable, dice, halló a uno de sus consiervos, uno igual que él, que le debía ¿cuánto? 100 denarios. ¿Se acuerdan de los cálculos que hice? Un talento son 6,000 denarios. Este consiervo, compañero, vamos a llamarle, le debía 100 días de trabajo, 3 meses. Una deuda pagable. ¿Sí pueden ver lo que estamos explicando? Pero ¿qué hizo él? Dice, y haciendo, es decir, lo agarró por el cuello de él, dice, y lo ahogaba, lo agarró por el cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, lo mismo que él le dijo a su rey, se lo dice el consiervo al siervo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Cuánto? ¿Usted cree que se lo podía pagar? Claro que sí. Esto que está hablando aquí, hermanos, nos está diciendo que la ofensa que un hermano o una persona te haga no se compara en nada a la ofensa que nosotros cometimos contra Dios. Esa es la idea. Entonces su consiervo le dijo, yo te lo pagaré todo, ten paciencia y te lo pagaré. Verso 30, mas él no quiso. No quiso perdonarlo, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. 100 días, 3 meses. ¿Qué tan importante es la frase hasta que pague todo? Esta historia, hermanos, nos da un panorama un poco más claro del infierno, si usted lo puede ver. El siervo perdonado echó en la cárcel a su consiervo, uno igual que él, hasta que le pagase la deuda completa, mis hermanos. ¿Cuántos días ustedes creen que duró este hombre en la cárcel? 100 días, 3 meses. Pero ¿qué hizo el rey con este siervo malvado a quien él le perdonó 165,000 años de trabajo? Dice Mateo 18:31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. La gente sabía que este era un siervo perdonado, redimido, comprado de vuelta, se debía a su señor, le pertenecía a un rey benevolente y misericordioso. Por eso cuando decimos que somos cristianos y nos comportamos como los del mundo, la gente dice, ¿verdad? Alguien por ahí dijo que Gandhi dijo, me gusta el Cristo de los cristianos, pero no los cristianos del Cristo. Dice el 32, entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, vamos a ponerle ahí siervo ingrato, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No porque me pagaste, porque me rogaste. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Escuche bien, como yo tuve misericordia de ti. Aquí lo que vemos es una carencia de gratitud en el corazón del que fue perdonado. Porque en la misma medida que hemos sido perdonados, el Señor nos dice que perdonemos a los demás. No dice la Biblia si es fácil o difícil. Dice en la misma medida. El Señor nos perdonó. Le preguntó el rey, entonces, ¿por qué no me pagaste? ¿En qué gastaste el dinero? Muchas veces te dije, págame, o sea, no le reclamó nada, lo perdonó.
Y nosotros a veces sí les reclamamos a las personas que vamos a perdonar. ¿No debías tú también tener misericordia?, le dice. El 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La regla, cuando alguien te ofende profundamente, que yo sé que las ofensas son reales y duele mucho, la regla es mirar primeramente que el Señor nos perdonó. Mis hermanos, ¿hasta cuándo estuvo este siervo en la cárcel? No 165,000 años. No, mis hermanos, porque tenía que estar ahí hasta que pagase. ¿Y con qué iba a pagar? Mínimo, dice Jesús, según su ilustración, 165,000 años de vida, que es metafóricamente aludiendo al castigo del infierno eterno. Hagamos un ejercicio práctico en nuestra mente y pensemos en lo siguiente. ¿Qué debió hacer el siervo después que le perdonaron la deuda? Es como si fuéramos, como que nos ponemos en el lugar del siervo malvado y hacemos el ejercicio de lo que debemos hacer para no ser condenados. Entonces, aquí hay 5 puntos. Lo primero que debemos hacer es meditar en lo grande del perdón. Estás a punto de entrar a la condenación, viene Cristo, se te para enfrente y te perdona. Y eres libre, perdonado. Todos los pecados de tus pensamientos, deseos, hechos que hayas cometido, borrado. No aparece ni uno. Y después de nacer de nuevo, cada vez que cometes un pecado, lo confiesas, es borrado. Y ese libro de las memorias permanece blanco. Tremendo, mis hermanos. Lo primero que este siervo perdonado debió hacer es meditar en lo grande de este perdón. Mis hermanos, nadie se imagina que si usted debe $1,000,000, me fui muy lejos. Si usted le debe 1 centavo al IRS, no se lo perdona. Ahí queda guardado. O a las compañías de crédito. Si usted cierra una tarjeta y se le olvidó pagar 1 centavo, al rato le aparece que debe 1,000. Porque con los intereses y no sé qué. No, mis hermanos, no le perdonan nada. Este rey le perdonó una deuda eterna a este siervo. Pero ustedes notan que era un esclavo. El rey no esperaba nada de él porque no tenía nada. No lo perdonó porque era el príncipe Felipe II. Número 2, este siervo debió mirar la misericordia del rey. Este rey tenía en sus manos la vida de este hombre y su familia y lo perdonó. Número 3, este siervo debió maravillarse de la gracia del rey al absorber la deuda. Mis hermanos, cuando Dios decide perdonarnos, no es como cuando usted agarra un lápiz y lo borra con la goma de borrar y ya se borró la deuda. Es como un ejemplo. Si usted tiene una deuda en el banco de $300,000, el gerente no puede darle delete y se borra la deuda, ¿verdad que no? Quizás en el sistema se borre, pero usted no pagó la deuda, ahí está. Alguien la va a absorber, o el dueño del banco, o el gerente, o alguien. Significa que Jesús en la cruz absorbió nuestra deuda, hermanos, en el sufrimiento de la cruz. Número 4, este siervo debió adorar a este rey, así como Job, tan benevolente y misericordioso. Número 5 y último, el siervo debió vivir una vida que refleje su gratitud hacia el rey. ¿Cómo sabes cuando un cristiano está agradecido con Dios? Es un cristiano obediente, agradecido con Dios. Sin embargo, este siervo malvado no hizo nada de esto que acabo de leer, sino que comenzó con sus exigencias contra su consiervo. Uno que era igual que él comenzó a demandarle que le pagase sus 100 denarios. Mis amados hermanos, la gratitud es un fruto de una respuesta impagable e incondicional que nace del favor que hemos recibido. No hay mayor insulto que intentar pagarle un favor a alguien que te hizo un favor. Nunca se me olvida cuando yo cumplía mis 18 años, 18, 19,
Estaba en mi flor de mi rebeldía como joven. Y ya tenía deseo de volar y que me dejaran tranquilo y de ir a hacer lo que me daba la gana en el mundo. Y como usted sabe, mis abuelos me criaron. Un día me enojé y le dije en la cara a mi abuelo, me voy de la casa y todo lo que hicieron por mí aquí se lo voy a pagar un día. Mi abuelo, que es mucho más morenito que yo, se puso rojo como un chile, como un ají rojo se puso. En el momento que yo terminé de decir eso, como que me vino una respuesta en mi conciencia, así como que, ¿qué dije? Ahora, analiza eso que yo dije de manera ignorante. Cuando mis abuelos me aceptaron a los 8 años, ¿ustedes creen que sacaron una libreta y comenzaron a anotar todo lo que invirtieron en mí? Para que en un momento de ira yo le diga, un día te lo voy a pagar. Imagínese. ¿Cómo usted cree que yo, voy a usar la palabra pagar por un momento de manera figurativa? ¿Cómo mi abuelo quisiera que yo le pague lo que él hizo por mí? Pero gratitud, ¿cómo? Siendo un hombre recto, derecho, educado, respetuoso. Lo que él invirtió en mí fue lo único que hizo. Enseñarme a vivir como un buen hombre. Y ese es el pago de los padres, así dice, es un decir. No es que le pagamos, pero eso es como decir, ahí está mi pago. Eso él esperaba de mí. Es lo mismo que espera Dios de nosotros. Que vivamos conforme a esa gratitud por lo que él hizo en la cruz. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que la vida cristiana no consiste, voy a obedecer porque no me quiero ir al infierno? No. Este siervo ni siquiera le tuvo temor a la condenación, ni tampoco tuvo motivación de lo bueno que era este rey. El cristiano no debe vivir obedeciendo a Dios por el infierno. Claro, esa es una consecuencia, sino por lo bueno que es Dios. O sea, lo único que Dios nos ha hecho es bien. ¿Cómo no he de obedecerle? Si es lo único que ha hecho. Siempre digo que para un cristiano es más fácil vivir por obras que por gracia. Porque si vivimos por obras, le podemos exigir a Dios, pero por gracia nos convertimos en posesión de Dios. Es más fácil, repito, vivir por obras que por gracia, porque cuando vivimos por obras le exigimos a Dios. Y por gracia le debemos a Dios. Romanos 4, verso 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, Abraham existió 2000 años antes de Cristo. De Adán a Abraham son 2000, de Abraham a Jesús 2000. Supuestamente en el calendario bíblico estamos cerca de los 6000 años. 2000 años antes de Cristo, Abraham recibe una justificación de lo que Jesús haría en 2000 años después. Tremendo. Fíjense la palabra de Dios cómo se cumple, que Dios le atribuyó justicia a los que murieron en el Antiguo Testamento por lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Porque era seguro de que Él iba a ir a morir. Eso de que no, me arrepentí, de camino lo pensé bien y creo que no. No, mis hermanos, Dios no miente. Pero miren lo que dice el texto. Dice el verso 4, pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como tú no puedes, ni yo tampoco, pagar por nuestros pecados, Jesús muere y lo único que dice es, cree en mí y mi premio, mi galardón se te atribuye a ti. Y al yo creer en eso, me hago deudor del Señor, soy posesión de Él. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mis hermanos, ¿sí saben ustedes que por la fe, la justicia de Cristo se nos está imputando a nosotros? Y por la fe, nuestro pecado se le imputó a Cristo en la cruz. Todo lo que yo hice mal, como alguien diría, that's not fair. Como cuando dos hermanitos se pelean y sin querer el papá culpa al que no es. Dicen, it was not me, no fui yo, that's not fair. Y fue él y no fui yo.
Bueno, el Señor hizo eso. Todo el mal que yo hice se lo atribuyó a Jesús y todo el bien que Él hizo me lo dieron a mí, por la fe. Él fue hecho maldición en el madero. Dice el verso 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, así como el rey con el siervo. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿cómo deberíamos nosotros de vivir al entender este perdón tan grande? ¿Cuál sería la motivación de vida cristiana de nosotros al entender lo que el Señor hizo por nosotros? No solamente mandó a su Hijo a morir, sino que después de haber creído todavía pecamos y nos sigue perdonando. La gracia nos hace deudores sin poder pagarle a Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado por gracia lo que en nuestras propias fuerzas no pudimos hacer. No sé si usted lo está entendiendo, pero es que yo pienso mucho en esto. Y el día que yo he ensayado no sé cuántas veces mi entrada al cielo. ¿Cómo? No sé lo que voy a hacer. El momento lo voy a decir. Pero no sé cómo lo voy a hacer. Pero lo ensayo en mi cabeza. Digo, Señor, cuando yo llegue, no sé ni cómo actuar. Porque no llegué bajo ni mis méritos, ni mis fuerzas. El Espíritu me ayudó. Mis pastores me aconsejaron, los hermanos oraban por mí. Cuando fallaba me arrepentía, tú me perdonabas y me limpiabas. No sé ni cómo llegué. Y saltaré de alegría, pero a la misma vez está tremendo ese día. Lo único que nos queda, hermanos, es vivir vidas cuyos frutos reflejen nuestra gratitud hacia Dios. Eso de que tú pagas hoy y yo mañana no va con Dios. Así como Dios nos ha perdonado 165,000 años de obras que no pudimos hacer, en la misma medida debemos de ser agradecidos con los hermanos. Yo usé un ejemplo del perdón, pero esta gracia de ser agradecidos aplica en todo el sentido, hermanos. Cuando alguien quiere servir al Señor, pastor, quiero servir a Dios, ¿por qué? Es bueno preguntar, ¿por qué quiere servir al Señor? Porque mi vida es de Él. Ahí usted, yo sé que esto nos confronta a todos, cuando le tenemos que preguntar a un cristiano si quiere o no quiere servir a Dios, si le sale, si no le sale. ¿Te imaginas la libertad que tenemos si el Señor es nuestro dueño y nosotros decidimos lo que queremos hacer? Los esclavos no tenían esta voluntad libre, era del amo. Punto 3 para terminar. Lo tercero que debemos entender para desarrollar un corazón agradecido es el regalo de su Hijo. El agradecimiento en la vida de nosotros como cristianos, mis hermanos, nace primeramente de la obra redentora de Jesucristo. Todas las motivaciones de un cristiano deben nacer de lo que pasó en la cruz. Por eso es que cuando hablamos del Evangelio, no comprometan a Dios en lo que Dios no le ha dicho que va a hacer. Predíquenles el Evangelio. Y si no quieren, déjenlos, oren por ellos, siga haciendo usted luz. Si le da otra oportunidad, vuelve y predícale el mismo evangelio. Pero no haga cosas, porque usted, miren, si un cristiano cambia el mensaje y trae a esa persona al Señor, esa persona va a tener que poner su fe en ti, no en Dios. Claro, han pasado casos que la gente viene por la razón equivocada y se queda por la razón correcta, y hay quienes han venido por la razón correcta y se van por la razón equivocada. Qué raro, ¿verdad? Yo conozco hermanitos aquí que llegaron por vía de, pues una novia me invitó y la novia se fue y quedó el novio. Y se dejaron, ¿verdad? Se dan esos casos, pero no diluyamos el mensaje, mis hermanos, porque Cristo murió en una cruz y ahora nosotros bajarle al mensaje es insultar a Dios mismo. Fue el destino de Dios el escogernos por medio de su Hijo Jesucristo, dándonos el regalo de la salvación de nuestras almas por medio de la fe en aquel que murió en una cruz. Efesios 1, con esos textos termino. Efesios 1, capítulo 3. Regálame una hora más y terminamos. Si no se ríen, lo tomo en serio. Ya se rieron, ya dicen, ríense. Efesios 1:3
aquí ustedes van a escuchar textos que son importantes en el tiempo que nos resta, tratar de entender lo más sencillo posible. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Ahí está la gracia involucrada, lo que Jesús hizo, todo, el Espíritu Santo, todo. En los lugares celestiales, en Cristo. Quiero que usted, mientras leamos, yo se lo voy a identificar, pero ponga también usted atención, que cada vez que Dios nos habla de darnos o hacer algo con nosotros, siempre dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. Quiero que noten eso. Dice el verso 4, según nos escogió en Él, notan en Él, por la fe en la persona de Cristo, significa en Él. Dios nos escoge, ¿por qué? Por la fe, ¿por qué? Dios nos escoge por la fe, ¿en qué? Ok, a ver si están captando. Luego dice, antes de la fundación del mundo. O sea, esto habla de que ya Dios en su corazón tenía un plan redentor para nosotros. Por eso habla de predestinación. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado. Y aquí habla de que antes de nacer ya Dios había preparado un plan redentor para nosotros. Esa es la predestinación aquí. Ya Dios tenía un plan. No fue como que Dios dijo, Gabriel le dice, Señor, Adán pecó. ¿Adán pecó? ¿Qué vamos a hacer? Ay, abren los planos, ahí viene el ingeniero, ¿qué vamos a hacer? O sea, no. Antes del Señor crearnos, ya Él sabía lo que iba a hacer con nosotros. Esa es la predestinación. Ya tenía un plan redentor, dice que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa? ¿Que ya le había matado un cordero? No, que ya lo tenía en su mente preplanificado. Eso significa predestinado. Dice, para ser adoptados hijos suyos, otra vez, por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que sin la fe no hay ni predestinación, ni elección, ni nos va a escoger? Dice, según el puro afecto de su voluntad, es decir, de la iniciativa, de la benevolencia y misericordia de Dios, no porque lo hayamos merecido. Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa? Que por la fe en Cristo, Él nos aceptó. Sigo leyendo, verso 7, ¿en quién? ¿Quién es en quién? En Cristo, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Esa palabra significa su complacencia, su voluntad, su afecto, el cual se había propuesto en sí mismo, este es Dios, de reunir todas las cosas ¿en quién? Otra vez en Cristo. En la dispensación del cumplimiento, esto habla de cuando Jesús venga a la tierra a morir, de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y luego otra vez dice, luego en el verso 11 dice, otra vez, en Él asimismo tuvimos que herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Arras es como, por ejemplo, mi anillo, son arras, una señal de un compromiso. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Esto habla de al final de nuestra perseverancia, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, todo lo que leímos habla de las bendiciones de Dios, todas en Cristo. Y en sentido más sencillo, el Señor predestinó un plan para ti y para mí antes de nacer. Todas las personas que van a nacer y han nacido, vienen a esta tierra con una opción de salvación. Ya Cristo murió, en el Antiguo Testamento fue prometido,
y en el Nuevo Testamento ya es cumplido, consumado es. Eso significa, mis hermanos, que ya Dios nos dio una salida para la salvación. Ya Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y en Él tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos dice que nuestras vidas cristianas debemos de vivirla con una actitud de gratitud ante un mundo ingrato que no cree en Dios. En Colosenses 3:15, Pablo le dice a los cristianos en Colosa: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mis hermanos, la gratitud es un fruto del Espíritu Santo, pero se desarrolla por la obediencia del cristiano en la palabra de Dios. ¿Cómo desarrollamos gratitud? Como vengo diciendo, lo primero, mis hermanos, es saber que no merecemos nada, entender que todo es por gracia y que en Cristo lo tenemos todo. Eso significa que no debe haber queja en nuestra boca, porque lo que necesitábamos en verdad ya Dios nos los dio, que se llama Jesucristo. Todo lo demás que Dios te dé, póngalo de esta manera para que lo entienda. Nos dio su Hijo. Si te da $1, estás más que ganando. Eso es bono, eso es, ¿cómo se le dice aquí? Bueno, eso mismo, bono, ¿verdad? Eso es extra, es la palabra que estoy buscando. Significa que si Dios te da más aparte de Cristo, es de más. Pero todos sabemos que nos ha dado mucho más abundante de lo que le podemos pedir y esperar de Él, ¿sí o no? Entonces Dios espera que seamos agradecidos. Amén. Póngase de pie. Dando gracias en todo tiempo, mis hermanos. Se está terminando un año más. Impresionantemente se fue el 2024 como flash. Como siempre digo, ayer era enero y ya hoy es diciembre casi. Tremendo, mis hermanos. El tiempo está volando, hay que aprovecharlo. Y no hay tiempo para ser malagradecidos, ¿verdad que no? Bueno, pues entonces vamos a orar y a pedirle a Dios. Ahí en el secreto de su corazón, pues yo me imagino que tenemos que pedirle perdón, porque la queja pues de alguna manera sale, hasta por el respiro a veces, pero Dios quiere que seamos cristianos agradecidos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, te pido que nos des las fuerzas, mi buen Dios. A través de esta palabra hemos aprendido, Señor, que no merecemos nada. Lo que tenemos viene de la gracia de tu mano, Señor. Y lo que en verdad necesitamos, que es tu Hijo, ya lo tenemos. Lo demás es lo de menos, Señor. Pero aún así te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude cuando lleguen esos momentos de insatisfacción del corazón. Que quizás algunos, a lo mejor no en todo sale la queja, pero sí sale la insatisfacción del corazón. Sí sale esa demanda del corazón, esas preguntas a veces, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué si te pido no me das? ¿Por qué esto así, Señor? ¿Por qué esto así, Señor? Que así como Job, podamos siempre tener una predisposición de adoración. Aprendimos, Señor, que el mundo entiende que hay que ser agradecidos cuando recibimos un favor. Pero tu palabra nos enseña que debemos de ser agradecidos aun cuando lo perdemos todo. Ayúdanos a ser como Jesús, imitar sus pisadas, a no quejarnos, Señor, no ser como el pueblo que salió de Egipto, que clamó y clamó para que tú extendieras tu mano de salvación y lo sacaras de la opresión de Faraón. Sin embargo, todo el trayecto de 40 años fue de quejas y murmuración. Cristo no fue suficiente para ellos, pero no queremos que sea lo mismo para nosotros. Queremos, Señor, que tú seas nuestro todo, porque en ti lo tenemos todo. Y si de alguna manera viene la queja, ayúdame a recordar lo que pasó en la cruz. Ayúdame a clavar mis pasiones y mis deseos en la cruz. Ayúdame a clavar allí mis quejas, mi murmuración.
y a recordar que alguien quien no merecía la muerte murió por mí, cuando yo la merecía. Al pensar en ello, Señor, sin duda saldrá un canto de alabanza, una expresión de adoración o de gratitud por recibir el regalo de la salvación en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tengo que pretender ser algo que no seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti me amaste así. Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús, por saldar la deuda que teníamos nosotros, Señor. Digamos una vez más: no tengo que pretender. No tengo que pretender ser alguien que no seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti me amaste así. Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo
es tu Espíritu Santo obrando en mí. Fuimos sellados por tu Espíritu Santo. Fue tu promesa de pertenezco a ti. Gracias, Jesús. Tuyo soy. Digamos gracias a Él. Gracias, Jesús. Tuyo soy. Digamos gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tuyo soy. Digamos una vez más. Gracias, Jesús. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Oh Señor, mi ayuda eres tú. Mi Jesús, mi ayuda eres tú. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hablada directo a nuestro corazón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si ha habido queja en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mirar la cruz cada día y darte gracias. Gracias, gracias, Jesús, porque tú eres el todo en nosotros, Señor. Nos has dado más de lo que merecemos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor, a meditar en nuestro corazón, a cambiar lo que debamos, Señor, y a ser más agradecidos contigo en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro Dios nos bendiga, mis hermanos, y pasemos buenas noches.